Saludos cordiales, mi nombre es Franklin Efraín García Romero, estudiante de la carrera Licenciatura en Informática Educativa de la Universidad del Salvador. En este video vamos a dar a conocer el proceso de la administración de proyectos. En primer lugar vamos a presentar la portada y pues como les decía, mi nombre es Franklin Efraín García Romero. Para esta tarea 1 es correspondiente a la asignatura Gestión del Desarrollo Tecnológico y mi tutor es el ingeniero Luis Gustavo Cisneros. Muy bien, entonces el proceso de la administración de proyectos se divide en 5 fases. Tenemos la fase de inicio, planeación, ejecución, monitoreo y control y por último la fase de cierre. Vamos a conocer cada una de ellos. Y la primera sería la de inicio. Acá básicamente partimos con el compromiso para comenzar un proyecto y nos preguntamos qué problemas está resolviendo y cómo vamos a resolver ese problema. En la fase de inicio debemos definir el proyecto, así como las metas y objetivos a alcanzar con este proyecto. Además debemos definir cuáles son las principales tareas que va a conllevar la realización de este proyecto y también debemos determinar los recursos, identificar riesgos y restricciones. Básicamente es contextualizar todo lo relacionado al nuevo proyecto que vamos a crear y si lo definimos, por supuesto, de una vez vamos a tener ya claridad de las metas y objetivos que queremos alcanzar con el proyecto que estamos creando. Así es que en eso consiste la fase de inicio. Ahora en la fase de planeación, acá lo que debemos determinar es cómo hacer el proyecto. Debemos preguntarnos cuál es el plan y cómo saber cuándo hemos terminado. Por lo tanto, algunas de las tareas que debemos realizar en esta fase es definir el alcance, los recursos y el tiempo requerido para el proyecto. Estos aspectos son de planeación. Asimismo, también debemos definir exactamente cuántas tareas deben realizarse para tener claridad y que nuestro proyecto vaya en un orden bastante lógico. Además, debemos definir quién hará cada tarea. Este aspecto también es parte de la planeación del proyecto y también el costo estimado de cada tarea, así como la secuencia de las tareas, es decir, el presupuesto. Vean que acá en el tema de planeación ya nos vamos a una parte más administrativa y nos enfocamos bastante en las tareas, quién las hará, el costo estimado y la secuencia de tareas que vamos a realizar dentro del proyecto. Por lo tanto, en esta parte es muy fundamental definir los recursos y el tiempo requerido. Es decir, que vamos a estar definiendo un tiempo para el cual vamos a estar llevando a cabo todas las tareas que se detallen dentro del proyecto. Ahora la siguiente fase es la fase de ejecución. Acá básicamente lo que hacemos es explicar las reglas, arrancar el proyecto y es una fase de instalación. En esta fase lo importante es la puesta en marcha del proyecto, ya que como tal se habla de ejecución y por lo tanto lo que hacemos es echar a andar el proyecto. Entre sus actividades está registrar el avance del proyecto comparando los datos actuales con los estimados originalmente, revisar los recursos, el alcance y los factores de tiempo para balancear prioridades. Acá en esta fase de ejecución se debe tener un control también de los aspectos de avances. Tenemos estimaciones partiendo de un punto de inicio e identificando los avances que están teniéndose a partir de la puesta en marcha del proyecto. Así es que acá en esta fase ejecutamos el proyecto y como les decía, lo importante es partir de la instalación de todo el personal, de todas las acciones que se van a hacer y arrancar el proyecto. Eso es lo clave en la fase de ejecución. Ahora en la fase de monitoreo y control, acá lo que hacemos es verificar si el proyecto va de acuerdo al plan. Recordemos que al inicio del proyecto nosotros definíamos un plan con sus diferentes actividades que están plasmadas con sus tiempos
Y ahora en la fase de monitoreo, lo que hacemos es verificar si las tareas se ejecutan de acuerdo con lo planeado, organizado y dirigido, ya que no tendría sentido tener un plan y que al momento de la ejecución no lo estemos implementando. Entonces lo importante en esta fase es verificar el cumplimiento de las tareas. Por lo tanto, hacemos un monitoreo de las actividades, monitoreamos el trabajo realizado, analizando de cómo el proceso difiere de lo planificado, es decir, si hay alguna variación a lo que nosotros habíamos planeado y plasmado en el plan con respecto a lo que está ocurriendo durante la ejecución. Entonces, en esta fase hacemos un análisis si nuestro proceso de ejecución está bastante apegado a lo que habíamos definido en el plan. Asimismo, en esta fase debemos indicar las acciones correctoras necesarias, es decir, si es necesario corregir algo, ya que, por ejemplo, estuviéramos atrasados a los tiempos que habíamos establecido en el plan. Acá en esta fase deberíamos de corregir y tomar medidas que nos permitan apegarnos a lo que determinamos en el plan al inicio del proyecto. La fase de monitoreo y control tiene algunos aspectos importantes, y es que nosotros pudiéramos estar ejecutando el proyecto de forma desorganizada, y en esta fase lo que vamos a hacer es corregir cualquier inconsistencia que hubiere a lo planificado, ya que lo importante del proyecto también es apegarnos a lo que hemos planificado previamente y no únicamente dedicarnos a ejecutar las actividades de forma desordenada. Por lo tanto, esta fase es una fase que la podríamos tomar como de verificación, y acá podemos analizar que podrían surgir inconsistencias que nos harían regresar y reorganizar la forma en que estamos ejecutando el proyecto. Entonces, esto sería en cuanto a la fase de monitoreo y control. Ahora, la última fase, que es la quinta, es la fase de cierre. En esta fase, básicamente, nosotros vamos buscando la aceptación del cliente, documentamos el proyecto y liberamos o liquidamos recursos. Entonces, dentro de las actividades de cierre tenemos el reconocimiento de logros y resultados que hemos obtenido durante la puesta en marcha del proyecto y el monitoreo del mismo, así como el cierre de las operaciones y dispersión del equipo. Es evidente que si estamos en una fase de cierre debemos ya estar liquidando y cerrando las operaciones. Asimismo, acá se define el aprendizaje de la experiencia del proyecto, es decir, que cada proyecto nos debería de brindar una experiencia que, si tuviera algunas observaciones, nos permitirá más adelante poder evitar esas observaciones y en otros proyectos poder mejorarlas. Además, tenemos en esta fase la revisión del proceso y resultados. Por último, podemos decir que cerraríamos con la fase de documentación, que sería la redacción del informe final. Ojo que luego de finalizar el proyecto, que físicamente ya pudiera estar todo terminado, el personal ya liquidado, pero lo importante también es elaborar el informe final, el cual debe ser presentado al cliente y que debería tener el beneplácito de este, ya que acá lo importante sería la satisfacción de ambas partes. Entonces, este sería el proceso de administración de proyectos. Como ven, son 5 pasos o 5 fases las que se deben seguir, y si nos apegamos a cada una de ellas vamos a poder obtener resultados favorables al momento de implementar y administrar proyectos. Como conclusión, podemos determinar que la aplicación de estos conocimientos, habilidades y metodologías que están relacionadas a los procesos de administración de proyectos nos permitirán la ejecución eficaz y eficiente de los proyectos en la medida que nosotros nos apeguemos a cada uno de estos 5 pasos. Asimismo, es importante reflexionar acerca de la historia, ya que hace muchos años los procesos de administración de proyectos se hacían de manera informal, pero en la actualidad la gestión de proyectos
se realiza de manera más profesional, ya que están todas estas fases que debemos seguir. Por lo tanto, en la medida que garanticemos el cumplimiento de esto, tendremos resultados favorables al momento de ejecutar proyectos. Así es que hasta acá llego con este video. Mi nombre es Franklin García, orgullosamente estudiante de la Universidad del Salvador. Saludos cordiales.